El centurión y quienes estaban con él, guardando a Jesús, al ver lo sucedido, sintieron un gran temor y dijeron: verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Mateo 27:54. En aquel día sombrío y crucial en la historia, un centurión romano estaba presente, supervisando la crucifixión de Jesús. Este soldado, endurecido por la guerra y habituado a la brutalidad y la muerte, estaba a punto de vivir un evento que cambiaría su vida para siempre. Su deber era asegurar que la ejecución se llevara a cabo sin problemas, acostumbrado a seguir órdenes estrictas y mantener el orden en medio del caos. Sin embargo, ese día sería distinto a cualquier otro que hubiese experimentado. Este centurión, cuya posición requería frialdad y eficiencia, era responsable de 100 soldados. Su ascenso en el ejército romano se había dado gracias a su valentía, inteligencia y capacidad para manejar situaciones extremas. El rol que desempeñaba exigía la capacidad de separar sus emociones del deber. No obstante, los acontecimientos de ese día desafiaron esa separación, forzándolo a enfrentar sus propias creencias y sentimientos. Esta interpretación se basa en las características comunes de los centuriones romanos. Mientras observaba a Jesús ser conducido a la crucifixión, el centurión no pudo ignorar la dignidad con la que Jesús encaraba su muerte inminente. Estaba acostumbrado a ver a hombres rogar por sus vidas, maldecir a sus verdugos o ceder a la desesperación. Sin embargo, Jesús mantenía una serenidad impresionante, incluso mientras era torturado y ridiculizado. Esa calma empezó a sembrar una semilla de duda y curiosidad en el corazón del centurión, según el comportamiento de Jesús descrito en la Biblia. La multitud presente en la crucifixión estaba en un frenesí, incitada por los líderes religiosos que querían ver a Jesús muerto. Para el centurión, aquello era solo otro día de trabajo, otra ejecución más para mantener la paz romana. Pero a medida que los eventos avanzaban, comenzó a notar que había algo especial en esta ocasión, algo que desafiaba su entendimiento y empezaba a tocar su espíritu. Sin embargo, ese día la crucifixión de Jesús comenzó a sobresalir entre todas las que había presenciado antes. Jesús fue llevado al pretorio, donde los soldados se reunieron a su alrededor, burlándose de él y sometiéndolo a un dolor indescriptible. Lo desnudaron, le pusieron un manto escarlata y trenzaron una corona de espinas, colocándola en su cabeza. Luego, le dieron una caña que simbolizaba un cetro y se burlaban llamándolo Rey de los Judíos, mientras golpeaban su cabeza repetidamente. El centurión, al presenciar todo esto, no pudo evitar notar la dignidad de Jesús frente a tanta humillación. Cualquier otro hombre habría suplicado misericordia o gritado de dolor, pero Jesús permaneció en silencio, soportando el sufrimiento con una calma que desafiaba la comprensión humana. Cuando finalmente llevaron a Jesús para ser crucificado, su camino por la vía dolorosa estuvo marcado por el peso de la cruz y por la compasión de una multitud que mezclaba lamentos y burlas. Las mujeres de Jerusalén lloraban por él, y en medio de su propio sufrimiento, Jesús se detuvo a consolarlas. El centurión observaba todo esto con una mezcla de incredulidad y admiración. A pesar de estar habituado, la crucifixión y la tortura despertaron algo en él. La ejecución se llevaba a cabo en el Gólgota, el lugar de la calavera, conocido y temido por su asociación con la muerte cruel. Jesús, cargando su cruz, iba acompañado por un espectador involuntario, Simón de Cirene. Al llegar al lugar, clavaron a Jesús en la cruz y la levantaron entre dos ladrones, cumpliendo así la profecía de Isaías sobre ser contado entre los transgresores. La multitud continuaba burlándose de él, y los líderes religiosos lo retaban a bajar de la cruz si realmente era el Hijo de Dios. Incluso los dos crucificados a su lado se unieron a las burlas, pero Jesús permaneció en silencio,
mostrando una fuerza interior que desconcertaba a sus verdugos. El centurión, acostumbrado a la resistencia violenta y a la desesperación de los condenados, vio en Jesús algo completamente distinto. Su oración al Padre, pidiendo perdón para quienes lo estaban crucificando, resonó profundamente en el soldado. Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Estas palabras pronunciadas en medio de la agonía revelaban un amor y una misericordia que iban más allá de la comprensión humana. El centurión empezó a cuestionar todo lo que sabía sobre fuerza y poder. Conforme avanzaban las horas, la naturaleza comenzó a responder al sufrimiento de Jesús. La oscuridad cubrió la tierra al mediodía y duró hasta las 3 de la tarde. Este fenómeno sobrenatural incrementó el sentimiento de temor y reverencia entre los presentes. El centurión, al ver la naturaleza reaccionar de forma tan dramática, se sintió obligado a reconocer que algo mucho más grande estaba ocurriendo. Jesús permanecía sereno. El centurión, impresionado por la dignidad y el silencio de Jesús, lo encontraba perturbador. Al presenciar esa calma inusual, el centurión comenzó a experimentar un creciente desconcierto, pues Jesús era distinto. Soportaba el dolor con una paz que desafiaba la comprensión. Esa serenidad no era la resignación de un derrotado, sino la fuerza de alguien que comprendía que su sufrimiento tenía un propósito mayor. La oración de Jesús, pidiendo perdón por sus verdugos, resonaba en la mente del soldado. Jamás había escuchado a alguien orar por sus enemigos. El centurión comenzó a preguntarse quién era este hombre capaz de amar tan profundamente, incluso en medio de la tortura. Mientras colgaba en la cruz, Jesús cuidó de su madre al encomendarla al discípulo amado, Juan, mostrando una preocupación familiar y un amor que trascendía su propio dolor. Estos actos de compasión y cuidado en medio del sufrimiento tocaron profundamente el corazón del soldado romano, causando un impacto significativo. El sumo sacerdote desafió a Jesús a declararse el Hijo de Dios, y Jesús respondió con firmeza: «Pero os digo que veréis al Hijo del Hombre sentado a la derecha del poder y viniendo sobre las nubes del cielo». Mateo 26:64. Esta declaración marcó un punto de inflexión. El sumo sacerdote acusó a Jesús de blasfemia, lo que llevó a su condena. El centurión, presente durante este intercambio, observó la calma y autoridad con la que Jesús respondió a las acusaciones. No se defendió ni suplicó misericordia, sino que afirmó su identidad divina, consciente de que ello sellaría su destino. Tal vez el centurión reflexionó sobre lo que había presenciado. Las palabras de Jesús podrían haber resonado en su mente. ¿Cómo podía alguien en esa situación hablar con tanta certeza y autoridad? Las reflexiones sobre el soldado persistían. Jesús no maldijo a nadie ni intentó escapar, sino que mostró una fuerza que desafiaba la comprensión humana. Esa fuerza no era física, sino espiritual. Pilato, cediendo a la presión, entregó a Jesús a los soldados, y nuevamente el centurión vio la calma de Jesús, mientras resonaban los gritos de la multitud: «¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo!». Pilato, lavándose las manos, simbolizaba su intento de eximirse de la culpa por la condena de un hombre inocente. Mateo 27:24. El centurión sabía que los líderes religiosos manipulaban a la multitud para asegurar la ejecución de Jesús. Mientras Jesús cargaba su cruz por las estrechas calles de Jerusalén y caía bajo su peso, el centurión se vio obligado a intervenir, ordenando a Simón de Cirene que le ayudara a cargarla. Este simple acto de compasión ordenado por el centurión mostró que incluso en su rol de ejecutor no era insensible al sufrimiento humano. Vio en Jesús a un hombre que no merecía ese destino. A medida que la procesión avanzaba, Jesús no respondió al odio, permaneció en silencio, soportando todo con una dignidad que desafiaba las expectativas. Esta demostración de misericordia
pudo haber comenzado a quebrar la dureza de su corazón, plantando en él una semilla de duda sobre todo lo que había creído. Estos actos de compasión y cuidado en medio del sufrimiento, mientras muchos se burlaban de Jesús, diciéndole: «Si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz». Mateo 27:40. No obstante, muchos quizá comenzaron a dudar si habían cometido un grave error al condenar a un inocente. El centurión, testigo de estas reacciones encontradas, pudo haber sentido crecer en él la convicción de que asistían a un acontecimiento divino. Los soldados, incluido él, sortearon las vestiduras de Jesús, como era costumbre en las crucifixiones romanas. Marcos 15:24. Pero el centurión, al observar este ritual, contrastó la superficialidad de sus compañeros con la profundidad espiritual del momento. Las palabras de perdón de Jesús aún resonaban en su mente. Los soldados sortearon sus vestiduras tal como se había profetizado. Repartieron entre sí mis vestiduras y sobre mi túnica echaron suertes. Salmo 22:18. Aunque quizá desconocía esta profecía, el soldado pudo haber comenzado a percibir un significado más profundo en los acontecimientos, y como alguien con tanto poder y compasión podía ser condenado a muerte de repente, la tierra tembló y la oscuridad cubrió todo el cielo. Estos signos cósmicos se presenciaron desde la hora sexta hasta la hora novena. Hubo tinieblas sobre toda la tierra. Mateo 27:45. Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, una densa oscuridad envolvió la tierra, seguida de un terremoto. Estos signos sobrenaturales, que acompañaron la crucifixión de Jesús, aumentaron el terror y la reverencia de los presentes. Entonces, el centurión y sus hombres estaban llenos de miedo, aunque acostumbrados a lidiar con el peligro y la muerte. Pero esta experiencia era distinta. Habían sido testigos de una manifestación del poder divino. Jesús, clamando otra vez con gran voz, entregó el Espíritu, y en ese momento el velo del templo se rasgó en dos de arriba a abajo. La tierra tembló y las piedras se partieron. Mateo 27:50-51. Estos eventos fortalecieron la convicción del romano de que Jesús era, en efecto, el Hijo de Dios. Esto fue también el resultado de su cuidadosa observación del comportamiento de Jesús durante todo el proceso de tortura y crucifixión. Vio la dignidad, compasión y amor de Jesús, incluso en medio de la agonía. La proclamación del centurión fue un acto de valentía y fe. Estaba rodeado de soldados y líderes religiosos que habían condenado a Jesús a muerte, pero aún así declaró su creencia en la divinidad de Jesús. Esta confesión marcó un hito en la vida del centurión, un momento de transformación que lo llevó a reconocer la verdad sobre quién era Jesús. Esta declaración fue también un testimonio para quienes estaban presentes. La confesión de un soldado romano, endurecido por la batalla, añadió credibilidad a la divinidad de Jesús. La muerte de Jesús comenzó a tener un impacto inmediato, tocando el corazón de un hombre que, habiendo comenzado el día como un ejecutor, lo terminó como creyente. Ese peso de responsabilidad pudo haber comenzado a transformar su visión de sí mismo y del mundo que lo rodeaba. Ya no era solo un soldado romano, ahora era alguien que había sido tocado por la verdad divina. Algo había empezado a cambiar. Un soldado endurecido por la guerra y la muerte pudo haber sentido su corazón tocado por el mensaje de amor y perdón de Jesús. La brutalidad que había presenciado y en la que había participado durante toda su vida, de repente, parecía vacía y sin sentido frente a la compasión y misericordia. Comenzó a experimentar una nueva conciencia espiritual. Había visto morir a muchos hombres, pero la muerte de Jesús era diferente. Había una serenidad y paz en la forma en que enfrentó su ejecución, algo imposible de ignorar. Esto lo llevó a reconsiderar sus creencias y valores.
Su transformación interior no fue inmediata, sino gradual. Mientras reflexionaba, comenzó a sentir una creciente necesidad de buscar la verdad, el significado de la vida y la muerte y el propósito de su propia existencia. Esta búsqueda espiritual pudo haberlo llevado a un viaje de descubrimiento y autoconocimiento. Antes conocido por su eficiencia y frialdad, empezó a mostrar señales de compasión y humildad. Tal vez comenzó a tratar a sus subordinados y prisioneros con más humanidad, reflejando la influencia de Jesús en su vida. La transformación interior del centurión pudo haber sido un testimonio del poder de la cruz para cambiar corazones y mentes, llevándolo a una nueva comprensión de amor y justicia. El impacto de ese día no se limitó solo al centurión. Sus soldados y otros espectadores también fueron profundamente afectados por lo que vieron y escucharon. La crucifixión dejó una marca indeleble en todos los presentes, llevando a muchos a cuestionar sus creencias y a buscar la verdad. La muerte de Jesús comenzó a esparcir semillas de fe que germinarían en tiempos futuros. Entre los presentes estaban las mujeres que seguían a Jesús desde Galilea, incluidas María Magdalena, María madre de Santiago y José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Ellas observaron todo desde lejos, pero su amor y devoción a Jesús eran innegables. Estas mujeres serían las primeras en presenciar la resurrección, y sus testimonios serían cruciales para difundir la buena nueva. La crucifixión también tuvo un impacto significativo en José de Arimatea y Nicodemo, ambos miembros del Sanedrín que secretamente creían en Jesús. Arriesgaron posiblemente sus vidas al pedir a Pilato el cuerpo de Jesús para darle un entierro digno. Este acto de valentía y fe mostró que la muerte de Jesús comenzaba a transformar corazones, incluso entre los líderes religiosos. María Magdalena fue la primera en ver a Jesús resucitado y en creer en el poder de la resurrección. Ella fue y anunció a los discípulos: «He visto al Señor», y les contó lo que él le había dicho. Juan 20:18. Ella era la mujer que había sido liberada de 7 demonios por Jesús. Su gratitud y amor por él eran tan profundos que lo siguió fielmente, apoyando su ministerio. Cuando Jesús fue crucificado, permaneció al pie de la cruz, presenciando su sufrimiento y muerte. Su constante presencia en los momentos más difíciles de Jesús mostró su devoción inquebrantable. La resurrección de Jesús fue un momento de inmensa alegría y transformación para María Magdalena, quien corrió a contar a los discípulos que estaban escondidos por temor a los líderes judíos. Su mensaje trajo esperanza y renovó la fe de aquellos que estaban desanimados. Su experiencia como testigo ocular de la resurrección fue un poderoso testimonio que ayudó a difundir la buena nueva. El centurión, al escuchar el testimonio de María Magdalena y otros seguidores de Jesús, pudo haber fortalecido aún más su nueva fe y comprensión profunda. Esto pudo haberlo llevado a compartir su propia experiencia, y el mensaje de Jesús continuaba tocando corazones y cambiando vidas, como lo hizo hace más de 2000 años. Que todos podamos inspirarnos en la fe y el amor de Jesús, siguiendo su ejemplo de compasión y misericordia. Para comprender plenamente esta importancia, es necesario explorar las diversas dimensiones de este evento y cómo se conecta con el plan de salvación de Dios revelado en las Escrituras. Desde el principio de la creación, la humanidad fue diseñada para tener una relación íntima y perfecta con Dios. Sin embargo, el pecado entró en el mundo a través de la desobediencia de Adán y Eva, rompiendo esa comunión y trayendo muerte y sufrimiento a la experiencia humana. En Génesis 3, el pecado separó a la humanidad de Dios, creando una barrera insuperable por nuestras propias acciones. Jesús, como el Cordero de Dios,
vino al mundo para expiar los pecados de la humanidad. La expiación se refiere al acto de reparar la culpa mediante un sacrificio. En el Antiguo Testamento, esto se simbolizaba con el sacrificio de animales que cubrían los pecados del pueblo, pero eran temporales y no podían eliminar el pecado de manera definitiva. Hebreos 10, 1-4. Jesús, siendo perfecto y sin pecado, se ofreció como el sacrificio final, satisfaciendo la justicia de Dios y convirtiéndose en la propiciación por nuestros pecados. 1 Juan 2:2. Esto implica que la penalidad del pecado fue pagada y nuestra relación con Dios fue restaurada. El sacrificio de Jesús cumplió las profecías del Antiguo Testamento, desde Génesis 3:15, donde Dios promete que la descendencia de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente, hasta las profecías mesiánicas de Isaías 53, que describen al siervo sufriente que llevaría nuestros pecados. El sacrificio de Jesús fue prefigurado y prometido como parte del plan redentor de Dios. El sacrificio de Jesús estableció una nueva alianza entre Dios y la humanidad. A diferencia de la antigua alianza, que dependía de la obediencia a la ley de Moisés y de sacrificios continuos, la nueva alianza se basa en la gracia y la fe en Jesucristo. En la última cena, Jesús declaró que su sangre sería la sangre de la nueva alianza, derramada para la remisión de los pecados. Mateo 26:28. El sacrificio de Jesús también trajo reconciliación. Por su muerte, Jesús nos reconcilió con Dios, eliminando la barrera del pecado que nos separaba de Él. Esto se describe en 2 Corintios 5:18-19. La reconciliación significa que ahora podemos tener paz con Dios y una relación restaurada con Él. A través del sacrificio de Jesús, los creyentes tienen la promesa de la vida eterna. Jesús afirmó en Juan 3:16 que Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. La muerte y resurrección de Jesús garantizan que la muerte no es el fin, sino el comienzo de una nueva vida con Dios para siempre. El sacrificio de Jesús en la cruz es el acto supremo de amor y gracia de Dios para la humanidad. Cumple las promesas y profecías del Antiguo Testamento, establece una nueva alianza, trae redención, justificación y reconciliación, y ofrece la promesa de la vida eterna. Este evento central del cristianismo revela el corazón de Dios y su plan de salvación para toda la humanidad. Es una invitación para todos a reconciliarse con Dios a través de la fe en Jesucristo y a experimentar la transformación que viene por la gracia redentora de Dios. Sin nada más que agregar, me despido hasta el próximo video.